Bienvenidos a Semillas de Cambio, reflexiones para un futuro brillante, el espacio donde exploramos las claves para transformar nuestra realidad desde la raíz. En este episodio nos sumergimos en la liberación del alma de Michael Singer, un viaje profundo hacia el autoconocimiento y la verdadera libertad interior. ¿Qué pasaría si descubrieras que la única barrera entre tú y la plenitud es tu propia mente? Este episodio te invita a cuestionar lo que crees saber sobre de ti mismo, a soltar las cadenas de pensamientos limitantes y a experimentar la vida desde un estado de conciencia expandida. Singer nos muestra que la verdadera paz no está en controlar el mundo exterior, sino en aprender a observar sin aferrarnos. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial de The Deep Dive. Completamente en español. Sí, hoy vamos a... Para sumergirnos. Exacto. En el mundo de reflexiones con el libro de Michael A. Singer, La liberación del alma. Uf, qué libro tan poderoso. Nos invita a reflexionar, ¿no? Sobre quiénes somos realmente más allá de las etiquetas y las historias. Ajá, esas historias que nos contamos a nosotros mismos. Exacto. Y cómo nuestros pensamientos y emociones, esa energía interna, influyen en nuestra felicidad. E incluso en nuestro camino hacia la liberación espiritual. Así es. Y justo eso me lleva a una pregunta que Singer plantea desde el principio. ¿Te sientes a veces como un prisionero de tu propia mente? Claro. Es como si tuviéramos un inquilino ruidoso que nunca se calla. Me encanta esa analogía. ¿Verdad? Singer lo llama el compañero de habitación. Ajá. Esa voz interna que comenta todo, reacciona a todo, incluso discute consigo misma. Sí. Imagínate que estás viendo una película y esa voz no para de hablar. Es agotador. Totalmente. Y a veces ese compañero de habitación puede ser bastante negativo, ¿no? Sí. Nos llena de dudas, miedos. Inseguridades. ¿Cómo podemos liberarnos de esa charla mental constante? Buena pregunta. ¿Qué nos dice Singer? Pues nos invita a tomar conciencia de esa voz, ¿no? A observarla sin juicio. Como si fuera una película. Exacto. Como si fuera una película que estamos viendo. Ajá. Al tomar distancia podemos empezar a cuestionar, ¿no? Si esos pensamientos nos sirven o simplemente nos limitan. Interesante. ¿Verdad? Es como si pudiéramos elegir qué película queremos ver en nuestra mente. Exacto. Y hablando de elegir, Sí, Singer nos presenta la poderosa pregunta de Ramana Maharshi. ¿Quién soy yo? Una pregunta que nos lleva a un viaje de autodescubrimiento. Un viaje profundo. Sí, a ir más allá de las definiciones superficiales. Si no somos nuestro nombre, ni nuestro trabajo. Ni nuestras relaciones. ¿Quiénes somos realmente? Esa es la pregunta. Es como pelar una cebolla, ¿no? Sí. Quitando capa por capa para llegar al núcleo. Al corazón. Y según Singer, lo que encontramos en ese núcleo es pura conciencia. Ajá. Un estado de ser que no depende de los pensamientos o las emociones. Interesante. Nuestra existencia no se define por lo que pensamos o sentimos. No. ¿No? O sea, La conciencia está presente incluso cuando la mente está en silencio. como en la meditación. Exacto. Como en la meditación profunda. Fascinante. Mira. Y esto me lleva a otra idea que me llamó la atención. A ver, cuéntame. Los samskaros, esas huellas energéticas Ajá. de experiencias pasadas que pueden influir en nuestras reacciones. Claro. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Imagina que vas conduciendo y de repente ves un coche. Sí. Igual a que tenía tu expareja. Puede que sientas una oleada de emociones, ¿no? Incluso si la relación terminó hace mucho tiempo. Me ha pasado. Es como si ese coche activara un recuerdo doloroso. Exacto. Ese es un ejemplo de cómo los samskaras pueden manifestarse. O sea que son como que se activan ante ciertos estímulos. Pueden. Generar reacciones automáticas. Aunque ya no sean relevantes. Incluso si ya no son relevantes en el presente. ¡Wow! Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de esos patrones limitantes? La clave está en la conciencia. Darnos cuenta. Sí, al reconocer los samskaras, Ajá. podemos empezar a observarlos sin juicio. Sin dejarnos arrastrar. Exacto, sin dejarnos arrastrar por ellos. Y la meditación. La meditación, por ejemplo, nos ayuda a desarrollar esa capacidad de observación Ajá. y a soltar el apego a esas viejas historias. Es como si pudiéramos reprogramar nuestra mente. Sí, para responder de forma más libre. Y consciente. Precisamente, y esto nos lleva al corazón. Al corazón. Un centro energético fundamental que, Ajá. según Singer,
puede abrirse o cerrarse en función de nuestras experiencias. El corazón se abre y se cierra. Suena un poco extraño. Piénsalo así. Cuando experimentamos amor, alegría, gratitud, sí, Bueno. el corazón se abre y la energía fluye. Fluye libremente. Pero cuando nos aferramos al miedo, al resentimiento, al dolor, el corazón se cierra. Y esa energía se bloquea. Exacto. Es como si el corazón fuera una puerta Sí. que podemos abrir o cerrar a voluntad. Y si elegimos cerrarla, nos estamos limitando a nosotros mismos. Exactamente. Y Singer nos recuerda que no somos nuestro corazón, sino la conciencia que lo experimenta. Ajá. Tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos a las emociones que fluyen a través de él. Es decir, podemos elegir abrir nuestro corazón Sí, al amor, a la alegría. incluso. Incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Así es. ¡Wow! Al hacerlo, no solo nos liberamos del sufrimiento innecesario, Sino que sino que permitimos que la energía vital fluya, con mayor libertad lo que nos lleva a una mayor sensación de paz. y bienestar. Esto me recuerda a la idea de la no resistencia, Ah, de fluir con la vida. en lugar de luchar contra ella. ¿Cómo se conecta esto con lo que hemos estado hablando? La no resistencia es un concepto clave en el camino hacia la liberación del alma. ¿Y qué nos dice Singer? Singer nos invita a dejar de aferrarnos Okay. a la idea de que las cosas deberían ser Ah, de una manera determinada, o sea que en lugar de resistirnos a lo que es. sí, Podemos aprender a aceptarlo a fluir. y a fluir con ello. Es como la diferencia entre nadar contra la corriente Uf, y dejarse llevar por ella. totalmente. Luchar contra la corriente solo nos agota, Sí, mientras que fluir con ella nos permite avanzar. con mayor facilidad. Exactamente. Y esta actitud de no resistencia Ajá. no significa resignarse o ser pasivo. No, al contrario. Al contrario. Nos permite responder a las circunstancias con mayor sabiduría. Y creatividad. Exacto. Fascinante. ¿Verdad? Y hablando de sabiduría, me gustaría explorar la conexión que Singer establece con el Tao Te Ching, Ah, interesante. una antigua filosofía china que nos habla del camino del equilibrio, Sí, el Tao Te Ching nos enseña a vivir a vivir en armonía con el flujo natural de la vida, a encontrar el punto medio. entre los extremos. En lugar de aferrarnos a ideas rígidas, Sí, el Tao nos invita a ser flexibles, flexibles. a adaptarnos a las circunstancias cambiantes, Como el agua. como el agua, Me encanta esa imagen. ¿verdad? El agua siempre encuentra la forma de fluir, Sí, incluso ante los obstáculos. no se resiste, Simplemente, adapta. precisamente. Y al igual que el agua, Ajá, podemos aprender a fluir con la vida a encontrar el equilibrio entre la acción y la quietud, entre el esfuerzo y la entrega. como un baile, ¿no? Sí, Un delicado equilibrio entre las fuerzas opuestas, exactamente. Y al encontrar ese equilibrio, podemos vivir con mayor armonía. con mayor paz interior. Así es. Y hablando de paz interior, Sí, me intriga la idea de que la verdadera liberación espiritual implica ajá. soltar el apego al ego, a esa imagen limitada. Limitada de nosotros mismos. ¿Qué nos dice Singer sobre este proceso? Para Singer, el ego es esa voz que nos dice, yo soy esto. Yo soy aquello. Nos identifica con nuestros pensamientos Emociones y experiencias, Claro. creando una sensación de separación. del mundo. Es como si nos construyéramos una prisión mental, ¿verdad? Exacto. Y el aferrarnos a esa imagen limitada Sí. de nosotros mismos. Ajá. Nos impedimos experimentar. La plenitud de la vida. La verdadera libertad llega cuando soltamos el ego Y nos abrimos. a la experiencia de la unidad con todo lo que nos rodea Es como si derribáramos los muros de la prisión. y nos diéramos cuenta de que somos parte de algo mucho más grande. Precisamente. Y al experimentar esa conexión, Esa unidad, nos abrimos a un amor incondicional un amor que trasciende los límites del ego un amor que nos acepta a nosotros mismos, y a los demás. tal como somos, con todas nuestras imperfecciones. Es una idea hermosa, pero ¿cómo podemos cultivar ese amor incondicional en nuestra vida diaria? Es algo que podemos practicar. Claro que sí. ¿Cómo? Podemos empezar por cultivar la compasión. Hacia nosotros mismos. Y hacia los demás. En lugar de juzgarnos por nuestros errores o debilidades, Ajá. podemos aprender a aceptarnos con amor y paciencia. Claro, y al extendernos esa compasión a nosotros mismos, Sí, nos resulta más fácil extenderla a los demás. exactamente. Eso tiene mucho sentido.
Si no podemos amarnos a nosotros mismos, Ah, ¿cómo podemos amar realmente a los demás? exactamente. Y al cultivar la compasión, empezamos a ver a los demás con otros ojos, Con otros ojos. reconociendo su humanidad, su vulnerabilidad, sus luchas. Es como si pudiéramos conectar con el corazón de las personas, Sí. más allá de las apariencias. O las diferencias superficiales. Así es. Y al hacerlo, nos abrimos a la experiencia de un amor más profundo. Más auténtico, más incondicional. Me encanta esta idea. Yeah, Y hablando de amor incondicional, dime. me gustaría explorar la perspectiva de Singer sobre Dios. ¿Cómo se conecta esta idea del amor con la experiencia espiritual? Para Singer, la experiencia de Dios no se trata de seguir dogmas, Oro creencias. sino de conectar con la esencia divina. Que reside en nuestro interior, Y esa esencia, esa fuerza vital, que nos anima, es amor puro. incondicional. Exacto. Es como si Dios fuera la fuente de todo amor, De toda compasión. de toda bondad. Exactamente. Y al conectar con esa fuente, Al abrirnos a la experiencia de la unidad con todo lo que nos rodea, nos llenamos de ese amor, de esa paz. de esa alegría que trasciende cualquier circunstancia externa. Así es, Es una idea muy poderosa. ¿verdad? Pero a veces me cuesta entender cómo podemos conectar con esa esencia divina. Ajá. En medio del ajetreo de la vida diaria, ¿cómo podemos integrar esta experiencia espiritual en nuestro día a día? La clave está en la práctica. En la práctica No se trata de un evento único, Ajá. sino de un proceso continuo de despertar, de abrirnos a la presencia divina. que nos rodea en cada momento. Exacto. Entiendo, no es algo que buscamos fuera, Ajá. sino que cultivamos dentro de nosotros mismos. Exactamente. Y podemos hacerlo a través de prácticas Prácticas como... como la meditación, la contemplación de la naturaleza, Ajá. la conexión con otras personas. El servicio desinteresado, Cualquier actividad que nos ayude a aquietar la mente, a conectar con nuestro corazón. a abrirnos a la experiencia del amor y la compasión. Nos acerca a la experiencia de la divinidad. Así es. Es como si pudiéramos encontrar a Dios en las pequeñas cosas, En los momentos cotidianos. en la belleza que nos rodea. Exactamente. La divinidad no está separada de nosotros, Ajá. sino que está presente en cada latido de nuestro corazón, En cada respiro. en cada encuentro. Es una idea reconfortante. Mm. Y hablando de ideas reconfortantes, me gustaría volver al concepto de la no resistencia. Ah, ¿Cómo podemos aplicar esta filosofía en nuestra vida diaria? claro. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos concretos? Imagina que te encuentras en un atasco de tráfico. Uy, sí. En lugar de frustrarte De enojarme. con los demás conductores, Sí. puedes aprovechar ese momento para practicar la paciencia. Para observar tus pensamientos y emociones sin juicio. Observar sin juicio. Sí. ¿Y qué más? Puedes poner música que te relaje. Respirar profundamente. O simplemente aceptar la situación tal como es. Entiendo. Es como si pudiéramos elegir cómo respondemos a las situaciones. En lugar de reaccionar de forma automática. Exactamente. Y al hacerlo, nos liberamos del sufrimiento innecesario. Así es. Otro ejemplo. A ver. Imagina que tienes una discusión con un ser querido, en lugar de aferrarte a tu punto de vista. De intentar tener la razón. Sí, Puedes intentar escuchar con atención. comprender la perspectiva del otro. Buscar un punto de encuentro. Es decir, en lugar de crear resistencia, Buscamos la armonía. la comprensión. Así es. Y al hacerlo, no solo resolvemos el conflicto de manera más pacífica. Sino que también fortalecemos la relación. Exacto. La no resistencia no se trata de ser pasivos, No, sino de responder con sabiduría, con compasión. con amor. Es una forma de vivir más consciente, Estás plena. más en paz con nosotros mismos y con el mundo. Exactamente. Y al vivir de esta manera, Ajá. nos abrimos a la experiencia de una felicidad Más profunda, más duradera. más independiente de las circunstancias externas. Me encanta esta idea. Y hablando de felicidad, me gustaría explorar un poco más la relación entre la liberación del alma Ajá. y la felicidad incondicional. Interesante. ¿Es posible ser feliz sin importar lo que suceda a nuestro alrededor? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos cultivar esa felicidad interior? Para Singer, la felicidad incondicional no se trata de negar las emociones o de vivir en un estado de euforia permanente. Ajá. Se trata de reconocer que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas. Sino que, Surge de una conexión profunda con nuestra esencia con esa fuente de amor. y paz que reside en nuestro interior. Es como si tuviéramos un pozo de felicidad Sí.
dentro de nosotros mismos, al que podemos acceder en cualquier momento. Exactamente. Y podemos cultivar esa conexión a través de la práctica, A través de la práctica. De la autoobservación, de la meditación, de la gratitud, del servicio desinteresado, al aquietar la mente, al conectar con nuestro corazón. al cultivar el amor y la compasión, Nos abrimos a la experiencia de una felicidad, que no depende. de lo que suceda a nuestro alrededor. Exactamente. Es como si pudiéramos encontrar la paz en medio de la tormenta, La alegría en medio del dolor. la luz en medio de la oscuridad, Así es, y al hacerlo, nos convertimos en faros de luz para los demás. inspirando a otros a buscar Su propia liberación. su propia felicidad interior. Exacto. Me encanta esta idea. Y hablando de inspiración, ¿Sí? me gustaría explorar un poco más la conexión que Singer establece con la idea de ver con los ojos de Dios. Interesante. ¿Qué significa esto para él? ¿Cómo podemos cultivar esta perspectiva en nuestra vida diaria? Para Singer, ver con los ojos de Dios significa ver el mundo Con amor, con compasión. con entendimiento. Significa reconocer la divinidad en cada ser, Cada criatura, en cada experiencia. Es como si pudiéramos ver más allá de las apariencias, de las etiquetas, de los juicios. y conectar con la esencia de cada ser. Exactamente. Y podemos cultivar esta perspectiva a través de la práctica, De la gratitud. del servicio desinteresado, Al agradecer por las bendiciones que recibimos. al perdonar a aquellos que nos han herido. Al servir a los demás con amor. Nos abrimos a la experiencia de la unidad, de la conexión. De la compasión. Así es, Es como si pudiéramos transformar nuestra mirada. nuestra forma de ver el mundo. Y al hacerlo, transformarnos a nosotros mismos. Exactamente. Y al ver con los ojos de Dios, nos abrimos a la experiencia de una paz profunda, De una alegría incondicional. de un amor que trasciende cualquier límite, Es una idea hermosa. ¿verdad? Y hablando de ideas hermosas, Sí. me gustaría retomar la analogía del compañero de habitación. Ajá. Esa voz interior que a veces nos llena de dudas. De miedos e inseguridades. ¿Qué consejo nos da Singer para lidiar con esa voz? Para Singer, la clave está en la autoobservación. Autoobservación. En lugar de identificarnos con esa voz, Ajá. de creer todo lo que nos dice, podemos aprender a observarla sin juicio, Como si fuera una película. como si fuera una película que estamos viendo. Es decir, en lugar de dejarnos arrastrar por la historia que nos cuenta, Ajá. podemos tomar distancia. Y elegir cómo queremos responder. Exactamente. Y al hacerlo, ¿Qué pasa? nos damos cuenta de que no somos esa voz, Si no. la conciencia que la observa. Somos el espacio en el que los pensamientos y las emociones aparecen y desaparecen. Ajá. Pero no somos esos pensamientos ni esas emociones. Es como si pudiéramos liberarnos del control de esa voz De esa mente parloteante. y conectar con una paz más profunda. Con una sabiduría más amplia. Así es. Y al hacerlo, Y ocurre. nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más plena, Más libre. más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Exacto. Me encanta esta idea. Y hablando de nuestra verdadera naturaleza, me gustaría explorar un poco más la conexión que Singer establece con la idea de vivir con un corazón abierto. Qué bonito. ¿Qué significa esto para él? ¿Cómo podemos cultivar esta apertura en nuestra vida diaria? Para Singer, vivir con un corazón abierto significa vivir Con amor, con compasión. con valentía, Significa estar dispuestos a sentir todas nuestras emociones, incluso las dolorosas. sin cerrarnos a la experiencia, Significa ser vulnerables, auténticos. compasivos con nosotros mismos. Y con los demás, Es como si pudiéramos dejar de lado las defensas, las máscaras, las corazas que nos protegen del dolor. y abrirnos a la experiencia de la vida en toda su plenitud. Exactamente. Y al hacerlo, ¿Qué pasa? nos abrimos a la posibilidad de experimentar un amor más profundo, Una conexión más auténtica. una alegría más genuina. Así es, Es una idea hermosa, ¿verdad? pero a veces me resulta difícil ponerla en práctica. Ya. ¿Cómo podemos cultivar esa valentía, esa apertura en medio de los desafíos de la vida diaria? La clave está en la práctica. En la práctica. Podemos empezar por cultivar la autocompasión, Ajá. por aceptarnos a nosotros mismos El amor. y paciencia, incluso en los momentos difíciles. ¿Qué más? Podemos practicar la meditación, La atención plena. la conexión con la naturaleza, El servicio desinteresado. cualquier actividad que nos ayude a conectar con nuestro corazón. Abrirnos a la experiencia del amor y la compasión.
nos ayudará a vivir con un corazón más abierto, Es como si pudiéramos entrenar nuestro corazón para ser más fuerte, más flexible. más resistente a los embates de la vida, Exactamente. Y al hacerlo nos convertimos en personas más amorosas, más compasivas más capaces de crear relaciones auténticas. y significativas. Así es. Me encanta esta idea. Y hablando de relaciones, Dime. me gustaría explorar un poco más la conexión que Singer establece Ajá. entre la liberación del alma y la calidad de nuestras relaciones. Interesante. ¿Cómo influye nuestro estado interior en la forma en que nos relacionamos con los demás? Para Singer, nuestras relaciones son un espejo. Un espejo que refleja nuestro estado interior. Ah, sí. Si estamos llenos de miedos, inseguridades, Resentimientos, proyectamos esas emociones en los demás. creando conflictos. Y dramas innecesarios. Es como si lleváramos una carga pesada a todas partes. Y esa carga nos impidiera conectar. Realmente con las personas. Exactamente. Pero si trabajamos en nuestra propia liberación, si cultivamos la paz interior, El amor incondicional. la compasión, Nuestras relaciones se transforman. se transforma. Nos volvemos más capaces de amar De comprender, de crear vínculos auténticos. Y significativos. Es como si pudiéramos liberarnos de la carga. Sí, Y al hacerlo, pudiéramos volar más alto, más libres. más conectados. Así es. Y al hacerlo creamos un espacio para que los demás, También se liberen. para que puedan conectar con su propia esencia. Con su propia luz interior. Exactamente. Me encanta esta idea. Y hablando de luz interior, Sí. me gustaría explorar un poco más la conexión que Singer establece entre la liberación del alma sí. y la experiencia de la divinidad. Interesante. ¿Cómo podemos conectar con esa fuente de sabiduría De amor, de paz. que reside en nuestro interior? Para Singer, la conexión con la divinidad no es algo que se logra ¿A través de? de la razón, O del intelecto, sino a través del corazón, del corazón, al aquietar la mente, al abrirnos a la experiencia del amor. de la compasión, de la gratitud, Conectamos con esa fuente de sabiduría. de paz, de alegría que reside en lo más profundo de nuestro ser. Exacto. Es como si pudiéramos silenciar el ruido del mundo exterior, Y escuchar. la voz de nuestro propio corazón, La voz de la intuición. la voz de la divinidad. Exactamente. Y al hacerlo, ¿Qué sucede? Recibimos una guía, una sabiduría Una fuerza que nos ayuda a navegar los desafíos de la vida, a tomar decisiones alineadas con nuestro propósito. a vivir con mayor plenitud y significado, Así es, como si pudiéramos acceder a un mapa interno que nos indica el camino a una brújula que nos orienta. en la dirección correcta. Así es, y al confiar en esa guía interior, Ajá. nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida Más plena, más auténtica. más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Me encanta esta idea. Y hablando de nuestra verdadera naturaleza, Ay. me gustaría retomar el tema de los samskaras, esas huellas energéticas de experiencias pasadas que a veces nos limitan. Que nos condicionan. ¿Cómo podemos liberarnos de la influencia de estos patrones subconscientes? Buena pregunta. ¿Qué consejo nos da Singer al respecto? Para Singer, la clave para liberar los samskaras está en la conciencia. En la conciencia. Al tomar conciencia de estos patrones, Ajá. al observarlos sin juicio Podemos empezar a liberarnos, de su influencia. es decir, al traerlos a la luz de la conciencia. Ajá. Perdemos su poder sobre nosotros. Exactamente. Y podemos hacerlo a través de la práctica. ¿Es la práctica De la autoobservación, Ajá. de la meditación. del trabajo terapéutico? Al observar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, Sí. podemos identificar los patrones que Pues- se repiten, Las reacciones automáticas. las creencias limitantes. Es como si pudiéramos hacer una limpieza de nuestro software interno, Exacto. eliminar los programas obsoletos. Que ya no nos sirven. Así es. Y al hacerlo creamos espacio para nuevas posibilidades. Para nuevas formas de pensar, de sentir, de actuar. Me encanta esta idea. Y hablando de nuevas posibilidades, Sí. me gustaría explorar un poco más la conexión que Singer establece entre la liberación del alma y la creatividad. Interesante. ¿Cómo influye nuestro estado interior en nuestra capacidad de crear? De expresar nuestro potencial único. Para Singer, la creatividad es una expresión de nuestra esencia De nuestra conexión con la fuente divina. con la fuente divina. Cuando estamos bloqueados. Cuando nos dejamos llevar por el miedo, La duda, la inseguridad. nuestra creatividad se ve limitada. Exacto. Es como si tuviéramos un manantial de inspiración. Dentro de nosotros mismos Pero a veces lo bloqueamos con piedras, con obstáculos. que nos impiden fluir. Exactamente. Pero si trabajamos en nuestra propia liberación, Ah,
Si cultivamos la paz interior, La confianza en nosotros mismos. la conexión con nuestra intuición Nuestra creatividad se expande. se expande, Nos volvemos más capaces de expresarnos, de crear. de manifestar nuestro potencial único en el mundo. Así es. Es como si pudiéramos quitar las piedras Los obstáculos. y permitir que el manantial fluya. Con libertad, con abundancia. No hay eso. Exactamente. Y al hacerlo, ¿Qué ocurre? no solo nos enriquecemos a nosotros mismos, Sino que sino que también enriquecemos al mundo con nuestra luz, por nuestra creatividad. con nuestra contribución Me única. encanta esta idea. Y hablando de contribución única, me gustaría explorar un poco más la conexión que Singer establece entre la liberación del alma Ajá. y el servicio desinteresado. ¿Cómo podemos poner nuestra luz al servicio de los demás? ¿Cómo podemos contribuir a crear un mundo mejor? Para Singer, el servicio desinteresado es una expresión natural del amor, De la compasión, de la conexión. que experimentamos cuando nos liberamos del ego, Cuando dejamos de estar centrados en nosotros mismos En nuestras propias necesidades, y de hacer nos abrimos a la posibilidad de servir. a los demás, de contribuir al bien común, Es como si pudiéramos expandir nuestro círculo de compasión de amor, de cuidado, para incluir a toda la humanidad. a todos los seres vivos. Exactamente, y podemos hacerlo a través de Pequeñas acciones cotidianas, pequeñas acciones, como ayudar a un vecino, donar una causa que nos inspire. ser amables con los demás, cuidar el medio ambiente. Es decir, no se trata de hacer grandes gestos heroicos, Ajá. sino de integrar el servicio en nuestra vida diaria, En nuestras decisiones. en nuestras acciones, Así es. Y al hacerlo no solo contribuimos a crear un mundo mejor, sino que también experimentamos una profunda satisfacción una alegría que surge de conectar con algo más grande. que nosotros mismos. Me encanta esta idea. ¿Verdad? Y hablando de algo más grande que nosotros mismos, Sí. me gustaría explorar un poco más la conexión Ajá. que Singer establece, Entre la liberación del alma. y la experiencia de la unidad. ¿Qué significa para él esta experiencia? ¿Cómo podemos acceder a ella? Para Singer, la experiencia de la unidad es la culminación del camino espiritual, Es la realización de que no estamos separados del universo. sino que somos parte de un todo. Interconectado Es la experiencia de la unión con la fuente divina, en la conciencia universal. con el amor infinito que nos anima a todos. Exacto. Es como si pudiéramos disolver las barreras, Los límites. las separaciones ilusorias. Y experimentar la conexión profunda que nos une a todos los seres vivos. Exactamente. Y podemos acceder a esta experiencia, A través de la práctica de la meditación, la contemplación de la naturaleza. el servicio desinteresado El cultivo del amor. y la compasión, Al aquietar la mente. al abrir el corazón Al conectar con la esencia divina. que reside en nuestro interior, Experimentamos la unidad. La paz profunda, La alegría incondicional. que surge de saber que somos uno con todo lo que existe. Así es. Es una idea maravillosa. Obvio. Hablando de ideas maravillosas, Ni- me gustaría retomar el tema de la felicidad incondicional. Ah. ¿Cómo podemos cultivar esta felicidad? Que no depende de las circunstancias externas. ¿Es realmente posible ser feliz sin importar lo que suceda a nuestro alrededor? Pésima, ¿no? La felicidad incondicional no se trata de negar las emociones Ah, o de vivir en un estado de euforia permanente. ajá. Se trata de reconocer que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas. Sino que Surge de una conexión profunda con nuestra esencia con esa fuente de amor, y paz que reside en nuestro interior. es como si tuviéramos un pozo de felicidad Sí, dentro de nosotros mismos, al que podemos acceder en cualquier momento exactamente. Y podemos cultivar esa conexión a través de la práctica, a través de la práctica, de la autoobservación, de la meditación, de la gratitud. del servicio desinteresado. Al aquietar la mente, Al conectar con nuestro corazón, al cultivar el amor y la compasión. nos abrimos a la experiencia de una felicidad que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor. Exacto. Es como si pudiéramos encontrar la paz en medio de la tormenta, La alegría en medio del dolor. luz en medio de la oscuridad, Así es, y al hacerlo, nos convertimos en faros de luz para los demás. inspirando a otros a buscar Su propia liberación. su propia felicidad interior. Exacto. Me encanta esa idea. Y hablando de inspiración, me gustaría explorar un poco más la conexión que Singer establece con la idea de ver con los ojos de Dios.
Interesante. ¿Qué significa esto para él? ¿Cómo podemos cultivar esta perspectiva en nuestra vida diaria? Para Singer, ver con los ojos de Dios significa ver el mundo con amor, Con compasión. con entendimiento Significa reconocer la divinidad en cada ser, en cada criatura. en cada experiencia, Es como si pudiéramos ver más allá de las apariencias, de las etiquetas, de los juicios. y conectar con la esencia de cada ser Exactamente, y podemos cultivar esta perspectiva. a través de... La práctica de la gratitud, del servicio desinteresado, Al agradecer por las bendiciones que recibimos. al perdonar a aquellos que nos han herido, al servir a los demás con amor, Nos abrimos a la experiencia de la unidad, de la conexión. de la compasión. Así que Es como si pudiéramos transformar nuestra mirada nuestra forma de ver el mundo. y al hacerlo, transformarnos a nosotros mismos. Exactamente. Y al ver con los ojos de Dios, Ajá. nos abrimos a la experiencia de una paz profunda, De una alegría incondicional. de un amor que trasciende cualquier límite. Es una idea hermosa. ¿Verdad? Y hablando de ideas hermosas, me gustaría retomar la analogía del compañero de habitación, Ajá. esa voz interior que a veces nos llena de dudas. De miedos e inseguridades. ¿Qué consejo nos das, Singer, para lidiar con esa voz? Para Singer, la clave está en la autoobservación. Autoobservación. En lugar de identificarnos con esa voz, Claro. de creer todo lo que nos dice, podemos aprender a observarla sin juicio, Como si fuera una película. como si fuera una película que estamos viendo. Es decir, en lugar de dejarnos arrastrar por la historia que nos cuenta, Ajá. podemos tomar distancia. Y elegir cómo queremos responder. Exactamente. Y al hacerlo, ¿Qué pasa? nos damos cuenta de que no somos esa voz. Sino la conciencia que la observa. Somos el espacio en el que los pensamientos y las emociones aparecen y desaparecen. Ajá. Pero no somos esos pensamientos. Ni esas emociones. Es como si pudiéramos liberarnos del control de esa voz De esa mente parloteante, y conectar con una paz más profunda. con una sabiduría más amplia. Así es. Y al hacerlo, Claro. ¿qué ocurre? Nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más plena, más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Exacto. Me encanta esta idea. Y hablando de nuestra verdadera naturaleza, ¿Sí? me gustaría explorar un poco más la conexión que Singer establece con la idea de vivir con un corazón abierto. Ah, qué bonito. ¿Qué significa esto para él? ¿Cómo podemos cultivar esta apertura en nuestra vida diaria? Para Singer, vivir con un corazón abierto significa vivir con amor, Con compasión. con valentía, Significa estar dispuestos a sentir todas nuestras emociones, incluso las dolorosas. sin cerrarnos a la experiencia. Significa ser vulnerables, Auténticos. compasivos con nosotros mismos. Y con los demás. Es como si pudiéramos dejar de lado las defensas, Es las máscaras. las corazas que nos protegen del dolor. Y abrirnos a la experiencia de la vida en toda su plenitud. Exactamente. Y al hacerlo, ¿Qué pasa? nos abrimos a la posibilidad de experimentar un amor más profundo, Una conexión más auténtica. una alegría más genuina. Así es. Es una idea hermosa, ¿De verdad? pero a veces me resulta difícil ponerla en práctica. Ya. ¿Cómo podemos cultivar esa valentía Esa apertura. en medio de los desafíos de la vida diaria? La clave está en la práctica. En la práctica, podemos empezar por cultivar la autocompasión, Ajá. por aceptarnos a nosotros mismos con amor y paciencia, incluso en los momentos difíciles. ¿Qué más? Podemos practicar la meditación, La atención plena, la conexión con la naturaleza, el servicio desinteresado, cualquier actividad que nos ayude a conectar con nuestro corazón. abrirnos a la experiencia del amor y la compasión. Nos ayudará a vivir con un corazón más abierto, Es como si pudiéramos entrenar nuestro corazón para ser más fuerte, más flexible. más resistente a los embates de la vida, Exactamente. Y al hacerlo nos convertimos en personas más amorosas, más compasivas más capaces de crear relaciones auténticas. y significativas. Así es. Me encanta esta idea. Y hablando de relaciones, Dime. me gustaría explorar un poco más la conexión que Singer establece entre la liberación del alma Ajá. y la calidad de nuestras relaciones. Interesante. ¿Cómo influye nuestro estado interior? En la forma en que nos relacionamos con los demás. Para Singer, nuestras relaciones son un espejo Un espejo. que refleja nuestro estado interior. Así. Si estamos llenos de miedos, Inseguridades. resentimientos, Proyectamos esas emociones en los demás. creando conflictos. Y dramas innecesarios. Exacto. Es como si lleváramos una carga pesada a todas partes. Sí. Y esa carga nos impidiera conectar realmente con las personas. Exactamente.
Pero si trabajamos en nuestra propia liberación, Ajá. Si cultivamos la paz interior, el amor incondicional, la compasión nuestras relaciones se transforman. que transforman, Nos volvemos más capaces de amar, de comprender, de perdonar. de crear vínculos auténticos. Y significativos. Es como si pudiéramos liberarnos de la carga. Sí. Y al hacerlo, pudiéramos volar más alto, Más libres. más conectados, Así es. Y al hacerlo creamos un espacio para que los demás también se liberen, para que puedan conectar con su propia esencia. con su propia luz interior. Exactamente. Qué bonito. Cuidar el medio ambiente. O sea, no se trata de hacer grandes gestos heroicos, sino de integrar el servicio En nuestra vida diaria. en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Así es. Y al hacerlo, no solo contribuimos a crear un mundo mejor, sino que también experimentamos una profunda satisfacción, una alegría que surge de conectar con algo Más grande. que nosotros mismos. Me encanta esta idea. Y hablando de algo más grande que nosotros mismos, me gustaría explorar un poco más la conexión que Singer establece entre la liberación del alma y la experiencia de la unidad. ¿Qué significa para él esta experiencia? ¿Cómo podemos acceder a ella? Para Singer, la experiencia de la unidad es la culminación del camino espiritual. Es la realización de que no estamos separados del universo, sino que somos parte de un todo interconectado. Es la experiencia de la unión con la fuente divina, con la conciencia universal, con el amor infinito que nos anima a todos. Es como si pudiéramos disolver las barreras, los límites, las separaciones ilusorias, y experimentar la conexión profunda que nos une a todos los seres vivos. Exactamente. Y podemos acceder a esta experiencia a través de la práctica de la meditación, de la contemplación de la naturaleza, del servicio desinteresado, del cultivo del amor y la compasión. Al aquietar la mente, al abrir el corazón, al conectar con la esencia divina que reside en nuestro interior, experimentamos la unidad, la paz profunda, la alegría incondicional que surge de saber que somos uno con todo lo que existe. Es una idea maravillosa. Hablando de ideas maravillosas, me gustaría retomar el tema de la felicidad incondicional. ¿Cómo podemos cultivar esta felicidad que no depende de las circunstancias externas? ¿Es realmente posible ser feliz sin importar lo que suceda a nuestro alrededor? Para Singer, la felicidad incondicional no se trata de negar las emociones o de vivir en un estado de euforia permanente. Se trata de reconocer que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino que surge de una conexión profunda con nuestra esencia, con esa fuente de amor y paz que reside en nuestro interior. Es como si tuviéramos un pozo de felicidad dentro de nosotros mismos, al que podemos acceder en cualquier momento. Exactamente. Y podemos cultivar esa conexión a través de la práctica de la autoobservación, de la meditación, de la gratitud, del servicio desinteresado. Al aquietar la mente, al conectar con nuestro corazón, al cultivar el amor y la compasión, nos abrimos a la experiencia de una felicidad que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor. Es como si pudiéramos encontrar la paz en medio de la tormenta, la alegría en medio del dolor, la luz en medio de la oscuridad. Así es. Y al hacerlo, nos convertimos en faros de luz para los demás, inspirando a otros a buscar su propia liberación, su propia felicidad interior. Me encanta esta idea. Hablando de inspiración, me gustaría explorar un poco más la conexión que Singer establece con la idea de ver con los ojos de Dios. ¿Qué significa esto para él? ¿Cómo podemos cultivar esta perspectiva en nuestra vida diaria? Para Singer, ver con los ojos de Dios significa ver el mundo con amor, con compasión, con entendimiento. Significa reconocer la divinidad en cada ser, en cada criatura, en cada experiencia. Es como si pudiéramos ver más allá de las apariencias de las etiquetas de los juicios y conectar con la esencia de cada ser. Exactamente. Y podemos cultivar esta perspectiva a través de la práctica de la gratitud del perdón, del servicio desinteresado. Al agradecer por las bendiciones que recibimos al perdonar a aquellos que nos han herido, al servir a los demás con amor, nos abrimos a la experiencia de la unidad, de la conexión, de la compasión. Es como si pudiéramos transformar nuestra mirada, nuestra forma de ver el mundo, y al hacerlo transformarnos a nosotros mismos. Así es. Y al ver con los ojos de Dios, nos abrimos a la experiencia de una paz profunda, de una alegría incondicional, de un amor que trasciende cualquier límite. Es una idea hermosa. Hablando de ideas hermosas, me gustaría retomar la analogía del compañero de habitación, esa voz interior que a veces nos llena de dudas, miedos e inseguridades. ¿Qué consejo nos da Singer para lidiar con esa voz? ¿Cómo podemos liberarnos de su influencia? Para Singer, la clave está en la autoobservación. En lugar de identificarnos con esa voz, de creer todo lo que nos dice, podemos aprender a observarla sin juicio, como si fuera una película que estamos viendo. Es decir, en lugar de dejarnos arrastrar por la historia que nos cuenta, podemos tomar distancia y elegir cómo queremos responder. Exactamente.
Y al hacerlo nos damos cuenta de que no somos esa voz, sino la conciencia que la observa. Somos el espacio en el que los pensamientos y las emociones aparecen y desaparecen, pero no somos esos pensamientos ni esas emociones. Es como si pudiéramos liberarnos del control de esa voz, de esa mente parloteante, y conectar con una paz más profunda, con una sabiduría más amplia. Así es, y al hacerlo nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más plena, más libre, más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Me encanta esta idea. Hablando de nuestra verdadera naturaleza, me gustaría explorar un poco más la conexión que Singer establece con la idea de vivir con un corazón abierto. ¿Qué significa esto para él? ¿Cómo podemos cultivar esta apertura en nuestra vida diaria? Para Singer, vivir con un corazón abierto significa vivir con amor, con compasión, con valentía. Significa estar dispuestos a sentir todas nuestras emociones, incluso las dolorosas, sin cerrarnos a la experiencia. Significa ser vulnerables, auténticos, compasivos con nosotros mismos y con los demás. Es como si pudiéramos dejar de lado las defensas, las máscaras, las corazas que nos protegen del dolor y abrirnos a la experiencia de la vida en toda su plenitud. Exactamente. Y al hacerlo nos abrimos a la posibilidad de experimentar un amor más profundo, una conexión más auténtica, una alegría más genuina. Es una idea hermosa, pero a veces me resulta difícil ponerla en práctica. ¿Cómo podemos cultivar esa valentía, esa apertura en medio de los desafíos de la vida diaria? La clave está en la práctica. Podemos empezar por cultivar la autocompasión, por aceptarnos a nosotros mismos con amor y paciencia, incluso en los momentos difíciles. Podemos practicar la meditación, la atención plena, la conexión con la naturaleza, el servicio desinteresado. Cualquier actividad que nos ayude a conectar con nuestro corazón, abrirnos a la experiencia del amor y la compasión, nos ayudará a vivir con un corazón más abierto. Es como si pudiéramos entrenar nuestro corazón para ser más fuerte, más flexible, más resistente a los embates de la vida. Exactamente. Y al hacerlo nos convertimos en personas más amorosas, más compasivas, más capaces de crear relaciones auténticas y significativas. Me ha fascinado esta conversación. Realmente hemos explorado a profundidad de la liberación del alma. Me pregunto ahora, ¿cómo podemos aterrizar estas enseñanzas a nuestra vida diaria? La clave reside en la práctica constante. La autoobservación, la meditación, el soltar la resistencia y cultivar el amor incondicional no son conceptos abstractos, sino acciones que podemos integrar en nuestro día a día. ¿Podrías compartir algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Imagina que te enfrentas a una situación estresante en el trabajo. En lugar de reaccionar automáticamente con enojo o ansiedad, puedes hacer una pausa, respirar profundamente y observar tus pensamientos y emociones sin juicio. Aplicar la técnica de la observación que mencionábamos antes, ¿verdad? Exactamente. Al observarnos sin juicio, creamos un espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio donde podemos elegir cómo queremos actuar. En lugar de ser esclavos de nuestras emociones, podemos convertirnos en dueños de nuestras acciones. Precisamente. El responder con conciencia en lugar de reaccionar automáticamente, podemos romper esos viejos patrones, esos samskaras que nos mantienen atrapados en el sufrimiento. Me gusta esa idea. Es como si tuviéramos el poder de reescribir el guión de nuestra vida. Así es. Y no solo en el trabajo, sino en todas las áreas de nuestra vida. En las relaciones, por ejemplo, podemos practicar la no resistencia al aceptar a la otra persona tal como es sin intentar cambiarla. Soltar la necesidad de control de que las cosas sean como nosotros queremos. Exactamente. Al soltar el control, abrimos la puerta a la aceptación, a la compasión, al amor incondicional. Y al hacerlo, no solo transformamos nuestras relaciones, sino que también cultivamos la paz interior. Así es. La paz interior no es algo que se encuentra en el exterior, sino que se cultiva en el interior a través de la práctica constante de la autoobservación, la meditación y el soltar. Es como si tuviéramos un jardín interior que debemos cuidar con atención, regar con amor y liberar de las malas hierbas. Y al cuidar nuestro jardín interior, creamos un espacio de paz y armonía que se refleja en el exterior, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra forma de vivir. ¡Qué hermosa metáfora! Me doy cuenta de que este camino de liberación espiritual no se trata de escapar del mundo, sino de transformarlo desde adentro. Exactamente. Se trata de vivir con un corazón abierto, de conectar con nuestra esencia divina y de compartir esa luz con el mundo. Es como si cada uno de nosotros fuera una pequeña vela que al encenderse ilumina la oscuridad. Y al unir nuestras luces, creamos un resplandor que puede iluminar el camino para otros. ¡Qué inspirador! Realmente hemos profundizado en el concepto de reflexiones a través de la sabiduría de Michael E. Singer. Hemos explorado el poder de la autoobservación, la importancia de soltar la resistencia, la belleza del equilibrio y la naturaleza del amor incondicional. Ha sido una inmersión fascinante en el camino hacia la liberación espiritual y la felicidad incondicional. Y ahora te invitamos a llevar esas reflexiones a tu propia vida, a practicarlas a diario, a convertirlas en una forma de ser. Recuerda que la paz, la alegría y el amor no son destinos, sino caminos. Caminos que recorremos paso a paso con conciencia y con el corazón abierto. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión
en la liberación del alma. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la liberación del alma. Este libro nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en lo que poseemos o logramos, sino en la capacidad de soltar y confiar en el flujo de la vida. Ahora, una pregunta para ti. Si supieras que el único obstáculo entre tú y una vida plena es tu resistencia al cambio, ¿qué soltarías hoy para avanzar sin miedo? Si estás listo para liberar tu mente y despertar tu máximo potencial, en psicohipnosis te acompañamos en este proceso. Nos vemos en el próximo episodio de Semillas de Cambio.